Órale al Señor. Padre, te doy gracias por la bendición, por el privilegio que nos das de poder estar en tu casa este día. Gracias porque estamos cumpliendo con el mandamiento tuyo de congregarnos, porque tu pueblo alrededor del mundo, Señor, por miles de años, aún en tiempos de persecución, en tiempos adversos, tu pueblo se congregó, Señor, allí en las montañas, en las ciudades, en los valles, en aquellas hermosas capillas, en tiempos de paz, en tiempos en que se podía profesar libremente la fe cristiana. Allí, Señor, iban las familias y se congregaban y adoraban tu nombre en dulces cánticos al Salvador. Gracias porque hoy nosotros también, junto con todo tu pueblo alrededor del mundo, estamos congregándonos en tu nombre, Señor. Amén. Congregándonos en tu nombre. Oh Dios, Dios de justicia. Ahora hemos cantado lo que creemos es tu palabra, porque nosotros nos reunimos para leer la Biblia, cantar la Biblia, predicar la Biblia a fin de vivir la Biblia. Es lo que hacemos, Señor. Así que te pedimos que tú bendigas la exposición de tu palabra en esta hora, por Cristo Jesús. Amén. En esta mañana no voy a tener un texto base, digamos, del cual pues podamos partir para la exposición de la palabra de Dios, pero vamos a tratar de tener una vista panorámica de lo que consideramos es el consejo de Dios acerca del tema que les vamos a proponer. Yo le he puesto por título a este tema en esta mañana: la gracia del deleite del creyente en la iglesia. La gracia del creyente, la gracia del deleite del creyente en la iglesia. Es definitivamente una gracia de Dios el hecho de que el creyente pueda deleitarse en la iglesia. Es una bendición de Dios el hecho de que el creyente pueda deleitarse en la iglesia del Señor Jesucristo. Este principio está evocado en el Salmo número 133, cuando dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, la gran verdad bíblica que vamos a tratar de explicar, nuevamente vuelvo a decir, es que es una bendición, es una gracia, un favor de Dios el hecho de que el creyente pueda tener capacidad espiritual de deleitarse en la iglesia. Pero hay otra contraparte, y que es una realidad entre nosotros que nosotros podemos vivir y podemos ver, y es que no siempre el creyente tiene la bendición de deleitarse en la iglesia. Es más, hay personas que terminan alejándose de la iglesia precisamente por falta de deleite en la iglesia. Amén. Es profundamente peligroso que un creyente no se deleite en la iglesia. Y cuando un creyente deja de deleitarse en la iglesia, lo próximo que le va a pasar es que ese creyente se va a alejar de la iglesia. Ahora, es importante que nosotros tengamos en cuenta que no hay algo así como un creyente que esté lejos de la iglesia y cerca de Cristo. Eso es definitivamente, a la luz de la palabra de Dios, un absurdo. Es un concepto que es un absurdo total. O sea, decir que un creyente está lejos de la iglesia y cerca de Cristo es un imposible doctrinalmente hablando. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor dice que Cristo es el fundamento y que la iglesia es el edificio.
Así que de la misma manera que no podemos separar el edificio del fundamento. El edificio está sólidamente anclado al fundamento. Asimismo, la iglesia lo está a Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Y no se puede pensar en que alguien, vuelvo a decir, hermanos, por favor, escuchen esto. No se puede pensar en que alguien tenga comunión con Cristo sin tener comunión con su iglesia. También quiero decir que cuando hablamos del deleite en la iglesia, tenemos que decir, hermanos, escuchen bien esto, que nadie puede deleitarse en la iglesia si no se deleita en Cristo, y nadie puede deleitarse en Cristo si no se deleita en la iglesia. Amén. Vamos a tratar hoy de explicar esto. Nadie puede deleitarse en la iglesia si no se deleita en Cristo, y nadie puede deleitarse en Cristo si no se deleita en la iglesia. Una de las razones por las cuales las personas no pueden deleitarse en la iglesia es precisamente su falta de deleite en Cristo. Hermanos, es importante que nosotros tengamos claro esto. Y vamos a ver este tema bajo 3 encabezados. Primeramente, ¿por qué un creyente no se puede deleitar en la iglesia? Y ya le di una de las razones. En segundo lugar, ¿por qué un creyente debería deleitarse en la iglesia? Y en tercer lugar, vamos a ver algunos consejos prácticos que nos ayuden a nosotros a aumentar o mejorar nuestro deleite en la iglesia. No sé si alguna vez usted ha escuchado a alguien que usted le predica el evangelio. Esta persona no se está congregando y te dice: yo soy cristiano, pero soy cristiano no practicante. ¿Cuántas veces han escuchado eso? ¿Lo han escuchado alguna vez? Yo soy cristiano no practicante. O yo soy cristiano pero no me congrego. O sea, no me congrego en ninguna iglesia. No formo parte de ninguna iglesia. No soy parte de la membresía de ninguna iglesia. Bien, hermanos, quiero decirles que a la luz de la palabra de Dios, pensando en lo que bíblicamente representa ser un creyente en Cristo Jesús, eso es un absurdo total. Decir que soy un cristiano no practicante es lo mismo que decir que soy un agua que no moja o que soy fuego que no quema. No sé si me estoy haciendo entender. De la misma manera que la naturaleza del agua es mojar, de la misma manera que la naturaleza del fuego es quemar, la naturaleza del cristianismo es práctica. El cristianismo se practica, el cristianismo se vive, porque esa es la naturaleza de la fe cristiana. La naturaleza de la fe cristiana es, bendito Dios, que es práctica. La fe cristiana se vive en comunidad, hermanos. La fe cristiana no se vive en aislamiento. De la misma manera, vuelvo a repetir, que el agua moja y el fuego quema, la fe cristiana se practica y se vive en comunidad. Entonces, no podemos decir, hermanos, yo quiero que usted me escuche esto, no podemos decir que nosotros somos esposos, o sea, que Cristo es nuestro esposo si no somos parte de la esposa. No sé si me estoy haciendo entender. Nadie puede decir Jesucristo es mi esposo si no es parte de la esposa, si no es parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Nadie puede decir Jesucristo es mi fundamento si no es parte del edificio. Dice la Biblia: vosotros como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Dice la palabra de Dios, como un edificio, como una casa espiritual. Dice la palabra de Dios en otro lugar que ese edificio bien coordinado, está bien coordinado y unido entre sí por las coyunturas. Entonces, Cristo es tu fundamento. Si Cristo es tu fundamento, necesariamente tú tienes que ser parte del edificio. Si tú no eres parte del edificio, Cristo no es tu fundamento. Cristo es tu esposo,
bien, necesariamente tú tienes que ser parte de la esposa. Porque si tú no eres parte de la esposa, entonces Cristo no es tu esposo. Jesucristo es tu cabeza. Bien, qué bueno que Jesucristo es tu cabeza. Pero si Jesucristo es tu cabeza, entonces tú eres parte del cuerpo. Tú eres parte del cuerpo. Bendito Dios. Bien, hermano, habiendo ilustrado tan brevemente, pero pienso yo que efectivamente en vuestros corazones el hecho de la realidad de que si un creyente dice amar al Señor, tiene que ser parte de la iglesia, por medio de estas tres ilustraciones. De la misma manera que si un creyente dice que se deleita en Cristo, necesariamente, hermanos, escuchen esto, necesariamente tiene que deleitarse en la iglesia, en virtud de estas tres ilustraciones. Bien, no obstante esta realidad y esta verdad, hay creyentes que no se deleitan en la iglesia. Probablemente haya aquí, en tan pocos que habemos, personas que sepan que es bueno congregarse, pero no encuentren deleite en la iglesia. Probablemente entre nosotros hayan personas que digan que sepan que es bueno congregarse, sin embargo su deleite en congregarse con otros hermanos haya menguado, haya decaído por múltiples razones. Puede darse ese caso. Ahora, yo quiero englobar 4 razones específicas. Yo diría que tantas personas hay en el mundo que son cristianos, o sea, que dicen que son cristianos practicantes, que realmente no lo son. Yo digo que se dice que es cristiano practicante, no cristiano no practicante, es un mundano y un inconverso camuflado. No sé si me estoy haciendo entender. Pero tantas personas hay en el mundo que dicen que son cristianos no practicantes, como razones hay en el mundo para que las personas no se deleiten en la iglesia. Entonces, si nosotros vamos a enumerar una por una todas las razones por las cuales una persona puede perder su gozo en la congregación o su gozo en la comunidad de fe, pues no vamos a salir de aquí nunca. Lo que vamos a tratar de hacer es englobarlo todo bajo 4 categorías. Yo pienso en mi mente en cuatro categorías que engloban todas las razones. Pueden haber 2 o 3 más, pero vamos a mencionar 4 o 5 más, no sé. Pero yo a la luz de la palabra de Dios encuentro 4 que engloban o que recogen en sí todas las razones que puedan existir por las que una persona ya no encuentra deleite en congregarse. Y la primera es esta, ya lo dijimos, y es la tercera vez que lo digo desde que comenzó a predicar: falta de deleite en Dios. Falta de deleite en Dios. Amén. Falta de deleite en Dios. Consideramos que esta es la primera razón por la cual una persona no encuentra deleite en la iglesia. La relación de un creyente con la iglesia es directamente proporcional a su relación con Dios. Lo estoy diciendo en términos matemáticos, pero vamos a decirlo en términos un poco más. Cuando la relación de una persona con Dios disminuye, su relación con los hijos de Dios también disminuye. Cuando la relación de una persona con Dios aumenta, su relación con los hijos de Dios también aumenta. Esto definitivamente, hermanos, es muy cierto. La fuente del amor en nuestros corazones es Dios. Y el vínculo a través del cual nosotros perfectamente nos podemos mantener unidos con los demás creyentes es el amor. Y ese amor encuentra su fuente en Dios. Hermano, usted no se deje engañar. Tengo toda la Biblia para mostrarle, toda la palabra de Dios para mostrarle que su amor o su deleite en la iglesia es directamente proporcional al amor que usted le tiene al Señor Jesucristo y a la capacidad que usted tiene en su corazón y en su espíritu de deleitarse en Dios. De deleitarse en Dios. Usted no encuentra a ningún hombre en toda la Biblia,
ninguno de los santos, de los hombres de fe del Antiguo Testamento, que se deleitaron en Dios, que no amaron ni se deleitaron en su pueblo. Jerusalén, decía el salmista, si me olvidara, si yo me olvido de ti, pierda mi diestra su destreza. Si Jerusalén, ciudad de Dios, y es un tipo de la iglesia, cosas preciosas han sido dichas de ti, ciudad de Dios. También dice en otro lugar, todas mis fuentes están en ti. Encontramos al salmista diciendo que todas las fuentes de su deleite están en estar en la casa de Dios, congregado con aquellos que tienen una común fe. Entonces, esa es la primera razón. Hermanos, importante, vuelvo a repetirlo. Tu relación con la iglesia es directamente proporcional a tu relación con Dios. Cuando tu deleite en la iglesia disminuye, es porque tu deleite en Dios ha disminuido. En segundo lugar, ¿por qué una persona, hermanos, ve menguar, digámoslo así, su deleite en la iglesia? Hermanos, por el espíritu de la época. Por el espíritu de la época. El espíritu de nuestra época, entre otras muchas cosas, puede definirse de dos maneras: individualismo y poco aprecio y sumisión a la autoridad. Individualismo y poco aprecio y sumisión a la autoridad. Encontramos personas, hermanos, que, vamos a decirlo así, aman su propia agenda. Cuando llegan a la iglesia, ellos llegan y miran un lugar y ven cómo pueden servirse de ese lugar. ¿Qué puede haber de bueno para mí en este lugar? ¿Cómo puedo beneficiarme yo o en qué me beneficia a mí este lugar? El fin en todo su pensamiento es yo. Es ese espíritu individualista que no puede pertenecer. Vivimos en un mundo, hermanos, donde estamos más intercomunicados y donde más solos nos sentimos. El hombre ahora mismo, esta época que vive, es la época en que el hombre está más intercomunicado, o sea, es la época de la globalización. Las redes sociales. Tenemos personas que hace 30 años no nos vemos y todavía los estamos felicitando el día de su cumpleaños por Facebook, porque gracias a Dios y a Facebook, ¿verdad?, podemos saber el día de su cumpleaños. No sé si me estoy haciendo entender. Hablamos una noche a las 12 de la noche con una persona que tenemos en Colombia, en Venezuela, en nuestros países, en Cuba, ¿sí o no? Y charlamos y sentimos la alegría de poder contactar con personas. Sin embargo, hoy por hoy, esta época que vivimos es la época en que más solo vive el hombre. El hombre hoy por hoy vive en soledad. Usted vaya a un restaurante, hermanos, y es muy común encontrarse 4 personas que están sentadas en la mesa con 4 celulares, los 4 metidos dentro del celular, y pareciera que se están comunicando a través de las redes sociales entre ellos mismos. No sé si me estoy haciendo entender. Cada vez las relaciones son más virtuales y menos reales. Cada vez las relaciones son más virtuales y menos reales. Y ese espíritu, hermanos, aunque creamos que no, o aunque querramos que no, se ha introducido dentro de la iglesia. Se ha introducido dentro de la iglesia. ¿Cuánto trabajo nos cuesta comunicarnos físicamente? ¿Cuánto trabajo nos cuesta reunirnos físicamente? Es pero muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Por el estilo de la vida, del estilo de vida de esta época. Vivimos corriendo, trabajando. Los trabajos, ¿cómo se dice? Chocan unos con otros en horario. Y se nos da muy difícil, pero muy difícil reunirnos todos. Porque vivimos en una época de individualismo, cada cual va a lo suyo. Estamos ahora mismo, yo estoy seguro,
que todos los que estamos aquí, y perdónenme hermano, pero lo voy a decir así, todos los que estamos aquí cuando termine un culto tenemos un plan distinto. ¿Sí o no? Que no está mal, pero el jueves va a ser igual, y el domingo va a ser igual, y el próximo jueves va a ser igual. Entonces nosotros como ministros, bueno, vamos a hacer el esfuerzo porque se queden y compartir un poco, hagamos una comida. ¿Por qué razón? Porque es el espíritu de la época. Vivimos en una época donde cada cual tiene su propia agenda, y como cada cual tiene su propia agenda, es muy difícil para el hombre de esta época avenirse a la agenda de una congregación, avenirse a la agenda de un grupo de personas. Filipenses capítulo 2 versículo 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, qué glorioso el hecho de que el Señor de la gloria, el creador de todo lo que existe, hermanos, se metió dentro del tiempo, y no solamente se metió dentro del tiempo, se metió dentro de un cuerpo humano, se encarnó y vivió entre nosotros obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora mi pregunta para ti es: ¿el Señor hizo esto porque no tenía agenda? ¿Por falta de agenda? De pronto el Señor estaba en el cielo aburrido y tuvo digamos, el deseo de participar un poco de la vida tan, vamos a decirlo así, de la vida tan placentera y de la vida tan variada y de la vida tan amena que tenemos los hombres. Y el Señor, como estaba tan aburrido, pues quiso entrar en esta existencia. ¿Creen ustedes eso? ¿Están acá, hermano? ¿Estamos acá? ¿Creen ustedes que el Señor hizo esto por falta de agenda? Porque el Señor no tenía otra cosa que hacer, porque de pronto no se le ocurrió más nada y dijo, bueno, voy a vivir un poco como los hombres. No. Dios, la agenda de Dios fue entrar, bendito Dios, en la vida de los hombres. Entonces, el propio Dios, siendo un Dios autoexistente, no es un Dios individualista. ¿Usted oye eso? El propio Dios, siendo un Dios autoexistente, Dios no necesita de nosotros para ser. Dios es, con independencia de lo que de que nosotros estemos o no estemos. Dios es amor, aún, escúcheme bien, cuando no hayan hombres a quien Él pueda amar. Dios es amor. Dios es un Dios de misericordia, aún cuando no haya pecadores con quienes tener misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia aún cuando no había miserables. Entonces, el Dios autoexistente, el Dios absolutamente independiente, no es individualista, hermanos, no lo es. Fíjense, si Dios no es individualista, que Dios, el Dios providente, es un Dios que trazó una agenda, trazó un plan eterno que se entrelaza con la vida, con las acciones, con los sentimientos y con las decisiones de los hombres. Porque todo lo que pasa es el resultado de decisiones que nosotros tomamos. Y esas decisiones son el resultado de sentimientos que nosotros tenemos, y esos sentimientos son el resultado de una información que hemos recibido. Y todo eso obra en la providencia de Dios para el cumplimiento de su propósito eterno. Entonces, el Dios autoexistente no fue un Dios individualista. No digo, espérense, lo voy a hacer yo. No, dice la palabra de Dios que nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Nos dio el predicar su palabra, el que las personas fueran salvos. Le dio al universo el compartir la gloria de Dios, el disfrutar la gloria de Dios. Le dio a los hombres, a través de la instrumentalidad de su voluntad, de sus sentimientos,
sus decisiones obrar, 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 hermanos, el propósito de Dios. Ay, cómo me consuela eso cuando paso por ahí por Repsol y veo que gasóleo cuando yo llegué a este país estaba en 1.14 y ahora está en 1.33.9. Y yo pienso en ese gobierno socialista y digo, Señor, gracias, gracias, porque yo sé que te estás obrando a través de todo esto. Nuestro Dios no es un Dios individualista, aunque es un Dios independiente. Y qué paradójico, hermanos, que nosotros somos absolutamente dependientes de Dios y dependientes de los hombres. Tú eres dependiente de los hombres si no estás enfermo. ¿Y por qué? Tú necesitas amigos, gentes a quien amar, gente que te ame, porque Dios te hizo un ser social y muchas de tus emociones parten de tu capacidad de asociarte correctamente con las personas. Entonces, tú no eres independiente y sin embargo muchas veces somos individualistas. Y esa es la razón por la que no nos gozamos en la iglesia. Otra razón es que no amamos la autoridad. No amamos la autoridad. Miren, déjeme decírselo así. La autoridad no es un principio de las tinieblas, es un principio de la luz. Es Dios quien establece autoridades. Es un regalo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros pensamos en autoridad, pensamos en un postalita que en vez de estar dirigiendo el gobierno, debería estar en una revista de y entonces te piensas en el otro que se compra un casoplón, como dice, de 600.000 euros no sé dónde, y en el otro y entonces tú lo ves a todos enriqueciendo y solo la autoridad dice la autoridad, una desgracia. No, la autoridad no es una desgracia. Desgracias son los que hoy están ejerciendo autoridad. Pero la autoridad es una bendición. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Me estoy haciendo entender? Estar bajo una autoridad es una bendición. Mire, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es mejor? Mire, quiero que me mire y me responda. ¿Qué es mejor? ¿Un mal gobierno o no tener gobierno? ¿Cómo es? No tenerlo. Mejor es no tener gobierno. No, yo diría al revés. Mejor es tener un mal gobierno que no tener gobierno. Te voy a explicar por qué. Yo entiendo por dónde vienes, pero quiero que pienses en esto. Dice la palabra de Dios en el libro de los Jueces que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Recuerden eso, hermano. La anarquía es peor que el mal gobierno, porque dice la Biblia que no había rey en Israel. Entonces había un levita que tenía una concubina y a los tipos de pronto les gustó la concubina del levita, agarraron la concubina del levita, la violaron toda la noche, de tantos hombres que la violaron y la ultrajaron. Esta mujer murió a la mañana, la Biblia dice. ¿Y quién le podía hacer justicia a ese hombre? ¿Quién hizo justicia a ese hombre? Nadie, porque no había rey en Israel. Entonces un estado de anarquía es un estado donde cada quien hace lo que le da la gana. Piensen en nuestros países. No, en Rumanía quizás no, pero en mi país hay un tráfico anárquico, hermanos, anárquico. Cada quien conduce por donde le da la gana, a la velocidad que le da la gana. A la velocidad. Es que en mi país, la gente va a 200 kilómetros por hora por una carretera y la policía lo ve y dice, oye, ¿cómo corre ese carro? Ellos saben que no pueden llegar. Los coches de ellos no llegan a 100 kilómetros. Y lo que hacen es ¡wow! Como he estado yo al lado de un policía que me ha parado y ha pasado un coche a 200 kilómetros. ¡Wow! ¿Y ese cañón de dónde salió? Ya, y siguió. Un estado de anarquía horrible. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto, hermano? Porque es mejor un mal gobierno que no tener gobierno. ¿Por qué razón? Porque la autoridad es un regalo de Dios. Tu autoridad en tu casa es un regalo de Dios a tu casa. La autoridad bíblicamente manifiesta, bíblicamente propuesta, bíblicamente ejercida en la casa es una bendición. Es una bendición que haya un esposo que tenga autoridad bíblica y viva esa autoridad y no abuse de esa autoridad ni malinterprete esa autoridad. Me permite decirle algo: una casa donde hay autoridad de Dios es un cielo en la tierra. Es un cielo en la tierra. Entonces, la razón
por la cual no nos sometemos a las autoridades en la iglesia, hermanos, y vemos a la iglesia como un espacio donde hay una persona que todos tienen que hacer lo que esa persona dice, que espero que usted no sienta que eso sea así aquí. Pues el hecho de que tú lo veas no como algo por lo cual te puedas agradar o en lo cual te puedas deleitar, es porque no has entendido el principio de la autoridad bíblica. Amén. Entonces, ¿por qué debo someterme a la autoridad en la iglesia? Bien, hermano, la Biblia dice que debemos obedecer a vuestros pastores, porque ellos son los que velan por vosotros, dice la palabra de Dios, para que lo hagan con alegría. Amén. Bien, primeramente porque Dios lo mandó. Segundo, porque es lo mejor para tu santificación personal. Y tercero, hermano, porque es lo mejor para tu iglesia y para tu ciudad. Es lo mejor para tu iglesia y para tu ciudad. ¿Por qué las personas pierden deleite en la congregación? Ven, hermano, por un concepto equivocado de la naturaleza de la iglesia. En tercer lugar, por un concepto equivocado de la naturaleza de la iglesia. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo quiero decirle que uno de los versículos más mal usados de todo el Nuevo Testamento es este. Voy a hablar, ay, se me salió el cabo de mi papá. Voy a volver a leerlo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Yo lo voy a hacer. Esto es verdad, pero no es verdad en el sentido que en ocasiones pensamos que es verdad. Vamos a arreglarlo. Amén. Si nosotros estamos en este lugar y vemos 2 o 3, ¿somos la iglesia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Somos una iglesia aunque hayamos 3 personas. Ahora, mi pregunta es, si yo me encuentro con el hermano de otra iglesia en Mercadona, o en otra cadena de tiendas, no estoy, ¿cómo es? Anunciando Mercadona, no me pagan nada por eso. Si usted se encuentra en otro supermercado con un hermano de la iglesia, de otra iglesia, y entonces de pronto viene otro hermano y dice: ¡ay! Ya tenemos un culto aquí está la iglesia. Ahí está la iglesia. ¿Qué me responde? Sí y no. ¿Por qué? Déjeme decirle, sí y no. ¿Por qué? Bueno, porque somos cristianos y somos miembros de la iglesia global. ¿Sí o no? Pero no podemos decir que ahí hay una iglesia. Ahí hay la representación de algunas iglesias de la ciudad, ¿verdad que sí? Pero no se puede decir que hay una iglesia, porque para que haya una iglesia no solamente se necesitan que hayan 2 o 3 reunidos, se necesita un pastor, se necesita una autoridad. No sé si me estoy haciendo entender. Se necesitan normas bíblicas de convivencia en la iglesia. ¿En la iglesia hay normas bíblicas? Sí las hay. Son bíblicas y están para la iglesia. No sé si me entienden. Entonces, ¿hay 3 hermanos que se alegran en verse? Sí. Hay 3 hermanos que se alegran en compartir y el servicio, hay en nuestra iglesia que bueno estuvo, y ustedes cómo estuvieron, y cómo está la familia, y qué gozo, ¿verdad? Eso es un gozo, pero no necesariamente podemos decir que hay una iglesia local ahí, aunque hay miembros de varias iglesias, y aunque hay representantes de varias iglesias, y está la iglesia global, la iglesia universal, está ahí, sí. Pero el sentido de iglesia local que el Nuevo Testamento nos propone no se cumple ahí. No sé si me estoy haciendo entender. Esa es la razón por la que no es bíblico que de pronto tú te levantes del seno de una iglesia local y digas: ay, estoy cansado de las reglas, estoy cansado de las normas, estoy cansado de la organización. Vamos a reunirnos, pero con desenfado, ¿sabe? Vamos a reunirnos, pero sin tanta estructura, sin tanto orden. Y entonces, bueno, nos vamos a empezar a reunir en un restaurante. Miren, hermano, las iglesias que comenzaron ahí terminaron organizándose. ¿Sí o no? Por necesidad terminaron organizándose. Es como había un movimiento en los Estados Unidos hace muchos años
de un tipo, no voy a mencionar su nombre, era muy conocido en los Estados Unidos. Decía, nosotros estamos cansados de las estructuras. Estamos cansados de las estructuras. Vamos a proponerle a la juventud un mundo más feliz, lejos de las estructuras tradicionales de este mundo. Y entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí se reunieron, aquí hay un movimiento muy sonado en los Estados Unidos. Se reunieron y dicen, bueno, vamos, lo primero que tenemos que hacer es darnos a conocer. Bueno, vamos vamos a la televisión o quizás lo que hacemos es que comenzamos a hacer pancartas, compramos el papel, ¿verdad que sí? Y entonces, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, tú haz esto, tú haz esto. Le dicen, pero ya nos estamos organizando. Ya nos estamos organizando. ¿Por qué, hermano? Porque la organización, el sentido de estructura y organización es bíblico. Es bíblico, hermanos. Y yo quiero que usted me escuche un momento. Nosotros somos pentecostales de la cabeza a los pies. Dios, somos pentecostales de la cabeza a los pies. Y lo que el Espíritu diga, eso se hará. Pero en ocasiones nosotros tenemos en nuestra mente, hay que darle libertad al Espíritu, pero tenemos en nuestra mente una estructura a través de la cual solamente el Espíritu puede tener libertad. Por ejemplo, yo estoy predicando en un lugar hace años, aquí en España, en el año 2014, cuando vine en el viaje exploratorio. Estoy predicando en un lugar y yo no he terminado de predicar y se levanta una muchacha y dice, yo siento cantar una canción. Y yo me quedo así y miro al pastor y me dice, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Y yo dije, bueno, entonces ya no terminemos, y después que termine de predicar, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Terminó la canción y entonces otros por allá, bueno, y van a seguir predicando. Y yo le dije, mira, ahora el Espíritu me tiene que revelar que sigan predicando, porque voy a seguir predicando. Piense, no seguir predicando esto. Después me pidieron perdón. Pero piense en esto, hermano, somos pentecostales, sí, somos pentecostales. Pero imagínense en este lugar que habemos 16, 17, 18, 20 personas, ahora aquí recibiendo esta enseñanza, y que cada uno de nosotros tenga un testimonio que dar. Piensa en una iglesia de 2000 miembros donde 50 de ellos sientan ese día que tienen que decir algo de parte de Dios. ¿A qué hora salen esa gente de ahí? Yo estoy seguro que eso no va a ser edificante, hermano. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué tenemos en la mente incorporado el criterio de que para que algo sea del Señor tiene que ser espontáneo? Entonces la hermanita que estuvo preparando la clase la semana completa, preparando el devocional la semana completa, orando por las canciones, el Espíritu de Dios no se manifiesta ni la guía en ese tiempo de preparación. No sé si me estoy haciendo entender. Es para que el Espíritu tiene que ser en el momento. Dios no puede guiar a esta persona que está, digamos, preparándose para predicar o para enseñar o para cantar, preparando una manualidad. No, eso es algo tan estructurado que el Espíritu de Dios no está ahí. No nos gustan las estructuras, pero la iglesia es un cuerpo estructurado. Amén. 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 La iglesia es un cuerpo que tiene orden, que tiene cabeza, y todo lo que se hace en la iglesia se hace decentemente y con orden. Podemos también decir, hermanos, que muchas veces perdemos nuestro deleite en la iglesia por un concepto equivocado de la misión de la iglesia. No solamente de la naturaleza de la iglesia, sino por un concepto equivocado de la misión de la iglesia. Dice en 1 Timoteo 3:15, para que, citarlo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mi hermano, usted me permite decirle algo. Una iglesia local, y la iglesia, no estoy hablando ahora de la iglesia universal, la iglesia universal se nutre de muchas iglesias locales alrededor del mundo.
Pero una iglesia local es, óigame bien, la institución más importante y más relevante del mundo. ¿Usted oyó eso? ¿Me permite decirle algo, hermano? No hay institución más importante y más relevante en esta ciudad que la iglesia del Señor Jesucristo. Después de la iglesia del Señor Jesucristo, el ayuntamiento, la subdelegación del gobierno y todas esas cosas. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, hermano. No hay una institución sobre la faz de la tierra donde Dios haya puesto más gloria y a través de la cual Dios dé más beneficio y bendición al mundo como no sea la iglesia. La Biblia dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. La iglesia es, decía alguien, la agencia de Dios en la tierra para la salvación de los perdidos y la santificación de los creyentes. La iglesia es la agencia de Dios en la tierra para la salvación de los perdidos y la santificación de los creyentes. Nosotros repartimos comida los jueves, sí, pero eso lo puede hacer cualquier otra persona, cualquier otra institución. Nosotros podemos ir y barrer la ciudad en beneficio de la comunidad, sí, pero eso lo puede hacer cualquiera que le pague. Pero nadie puede hacer, ninguna institución, ninguna figura jurídica puede, hermanos, hacer lo que Dios le ha dado a la iglesia hacer en este mundo. La iglesia es la agencia de Dios para la salvación de los perdidos y la santificación de los creyentes. Si esto te toca a ti, no hay santificación posible para tu vida si tú estás lejos de la vida de la iglesia. No la hay, hermanos. No la hay. ¿Por qué debemos entonces disfrutar de la iglesia y dar gracias? No solo por visitar la iglesia, sino ser parte de la iglesia. Primeramente porque Dios se deleita en la iglesia. Hermano, mi pregunta es, ¿será que Dios no conoce a la iglesia y como no conoce a la iglesia se deleita en la iglesia? ¿Será que Él no conoce? ¡Ah! Si Dios conociera, si Dios no conociera, Dios conoce a la iglesia. Pero a pesar de conocer a la iglesia, de conocer tus debilidades, de conocer tus pecados personales, de conocer esas cosas que haces y dices y piensas cuando nadie te está viendo, de las cuales luego te avergüenzas y vienes delante de Dios humillado y pides perdón y no te atreverías a confesar públicamente esa miseria espiritual en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Dios conoce eso y aún a pesar de eso se deleita en ti. ¿Usted oyó eso, hermano? Dios conoce eso. Dios nos conoce. Nosotros no nos conocemos como Dios nos conoce. Sin embargo, Dios se deleita en la iglesia. Isaías, capítulo 62, versículo del 1 al 5. Yo quisiera que alguien me lo leyera rápido. Alguien que me lo lea. Léemelo en esa versión linda. 62 del 1 al 5. En esa versión tan dinámica que tiene, hija, que la usaba para leer la escritura. Dice, tus hijos se deleitarán a ti, oh Jehová, como un joven se dedica a su esposa. Entonces Dios se regocijará por ti, como el esposo se regocija por su esposa. Amén. Sigue. Oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas. Ellos orarán continuamente de día y de noche. No descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. No le den descanso al Señor hasta que termine su obra, hasta que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. Amén. Bendito Dios. Déjalo por ahí. Amén. Dios se deleita en una Jerusalén pecadora. El contexto de Isaías es la acusación de Dios a un pueblo infiel. Sin embargo, Dios le está diciendo, yo me deleito y no voy a dejar, no voy a parar con ustedes hasta que los haga el orgullo de toda la tierra. Escúchame bien, iglesia. Dios hará de la iglesia, de los creyentes, de ese que tienes a tu lado, si es un creyente en Cristo Jesús, el orgullo de toda la tierra, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no podemos regocijar en la iglesia? Hermano, porque Dios se regocija en la iglesia, porque Dios se regocija en la iglesia. Dios se deleita en la iglesia por todo lo que Dios ha puesto en la iglesia. Dice la Biblia que la iglesia es su cuerpo.
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Toda la plenitud de Dios que no hay en todo el universo, y lo hemos enseñado otras veces, está en la iglesia, porque Dios lo ha puesto en la iglesia. Hay más de Dios en la iglesia que lo que hay de Dios en todo el universo, porque los cielos de los cielos, dice la Biblia, que no pueden contener su plenitud. Sin embargo, nosotros somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Dios es bueno, hermano. ¿Por qué me puedo gozar en la iglesia? Por la misión que Dios le ha dado a la iglesia, hermano. Dios le ha dado una misión gloriosa a la iglesia. ¿Por qué me puedo gozar en la iglesia? Hermanos, escúchenme bien. Porque es a través de la iglesia que Dios está teniendo mayor gloria en este mundo. ¿Usted oyó eso? Es a través de la iglesia que Dios está teniendo mayor gloria en este mundo. Nada ni nadie, ninguna firma, ninguna compañía, ningún hombre a nivel individual, nada ni nadie en toda la historia le ha dado más gloria al Señor Jesucristo que esta iglesia débil, que esta iglesia llena de fisuras, compuesta por pecadores miserables que no merecen la salvación, pero están salvados por gracia. Hermano, abra sus ojos, eso es lo que somos nosotros. Éramos lo vil, lo menospreciado, éramos miserables, pecadores que han alcanzado salvación por una gracia que no pueden entender y no pueden explicar, por una gracia soberana de Dios. No somos la iglesia porque éramos algo especial. Deuteronomio capítulo 6, capítulo 7. No por ser vosotros de lo más especial de la tierra, yo os escogí, dice la palabra del Señor. Dice la Biblia, lo más insignificante de la tierra, dice la palabra de Dios. Hermanos, la iglesia es la agencia de Dios para la salvación de los perdidos, la santificación de los hombres, y la agencia de Dios en la tierra para recibir gloria de los hombres. Es la iglesia. Hermano, usted me permite decirle algo. Muchas veces yo encuentro debajo, cuando yo raspo el corazón de un creyente, que no se puede deleitar en la iglesia, incluso cuando raspo mi propio corazón, porque en ocasiones nosotros somos los pastores y no nos deleitamos en la iglesia, nos quejamos. Es decir, que no estamos exentos ninguno de nosotros por pasar por un periodo donde no sintamos gozo en la iglesia. Pero piensen esto, hermano, ¿cuántos beneficios ha recibido usted en la iglesia del Señor? Piensen. Dice la palabra de Dios que debemos ser agradecidos, así lo dice la Biblia. Seamos agradecidos. En el contexto de disfrutar y de amar la iglesia, el Señor dice, seamos agradecidos. Piensen esto, hermano, cuánta enseñanza. Usted lleva poco tiempo acá, pero vamos a hablar cuánta enseñanza de la palabra de Dios usted recibe de la iglesia, de sus ministros. Piensen esto. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios con usted a través de la enseñanza que usted ha recibido en los años? Piensen esto. ¿Cuánto Dios ha hecho con usted a través, óigame bien, a través de la oración de hermanos que oran por usted y usted ni siquiera lo sabe? Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación. Decía Pablo, le está diciendo, yo sé que porque ustedes están orando por mí yo voy a ser liberado. Hermano, se fue una hermana, yo no voy a decir una hermana, se fue una persona de la iglesia, y cuando le escribió a mi esposa le dijo, gracias por el abrigo que me regalaste. Mire, hermano, ¿cómo que por el abrigo que te regalé y solamente por eso vas a dar gracias? La enseñanza, la predicación, la exposición de la palabra de Dios vale todo el oro que nosotros ninguno podemos pagar.
el que una persona se desvele por ti, a orar por ti, ponga sus rodillas en el piso a orar por ti, a clamar por ti, a gemir por ti mientras tú estás en tu casa. Eso vale todo el oro del mundo. Y eso no solamente necesariamente lo hacen los pastores. Hay hermanos de la iglesia que oran por ti, que lo hacen. Tú no has recibido beneficio, escúchame bien, de nadie sobre la faz de la tierra. O sea, el beneficio que tú has recibido, incluso, escúchame bien lo que te voy a decir. Yo le doy gracias a Dios por mi madre. Mi madre fue una madre cristiana. Pero el beneficio, el mayor beneficio que yo tuve de mi madre, que ya murió, fue precisamente el evangelio del Señor Jesús. El evangelio del Señor Jesús. Porque aún una madre, con todo el amor que tiene una madre, si no le enseña el evangelio a sus hijos, está dando a los hijos para el terror y para el horror, dice la palabra de Dios. Entonces, lo que tú recibes en la iglesia, si tú no naciste en un hogar cristiano, lo que tú recibes en la iglesia nunca lo habrás podido recibir ni siquiera en tu casa. Y si naciste en un hogar cristiano, todas las bendiciones que recibiste en tu casa se derivaron de una iglesia local donde iba tu familia a recibir esa bendición. Debemos deleitarnos en la iglesia, pues en sus servicios de adoración es donde más nos acercamos a la vida en el cielo. Escúchame bien. No estoy diciendo que la vida en el cielo será un eterno culto. Yo leía de un predicador que decía que cuando era pequeño no quería ir al cielo. Porque él se imaginaba el cielo como un culto. ¿Tú te imaginas que yo le diga a Harry, en el cielo vas a estar toda la eternidad ahí, bajo la mirada de tu papá que te mire, cuando termine ya vas a ver? Y ahora se mira, ¿qué pasa tío? Tu papá predica con todo hoy. ¿Se imaginan que el cielo sea eso? No, el cielo no es eso, el cielo es más que eso. Pero no hay otro lugar en la tierra donde nosotros podamos vivir y tener una vislumbre de la gloria del cielo más cercana que la que tenemos acá en la iglesia del Señor Jesucristo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, quiero terminar ya, quiero dejarlos y quiero darles rápidamente 2 o 3 consejitos prácticos para que si usted siente que su gozo en la iglesia está disminuyendo, pues usted piense en 2 o 3 cosas. Primeramente, cuídate, escúchame bien, cuídate de los comentarios y de las actitudes que boicotean tu deleite en la iglesia. Cuídate, esto es un comentario, esto es un consejo pastoral, escúchame. Nosotros somos pentecostales, ¿sí o no? ¿Qué es? Gloria a Dios, aleluya. Pero ¿saben qué dice Pablo? He oído entre vosotros y en parte lo creo. Y entonces, como él la escuchaba, escribía. Las epístolas paulinas son inspiradas, sí, pero no fue que el apóstol Pablo pudo sacar un púlpito y empezó a darle la cabeza y a hablar en lengua y no. Él se sentó y escribió. Y mientras escribía, ¿verdad? Con una vida cercana a Dios, saturada de oración, de comunión con Dios, él escribía cosas que fueron inspiradas y que sirven para nuestra edificación. Pero la Biblia dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, eso lo está diciendo el pastor porque claro, él conoce. Pero claro, si no conociera no sería un buen pastor. Y si les enseño es porque conozco. Dice, no, yo no sé, pero yo siento así. No seamos tan manipuladores. Digamos la verdad. Sabemos y profetizamos, dice la Biblia. En parte conocemos y en parte profetizamos. Si viene una persona de afuera y predica aquí, probablemente no sepa nada, pero no está más inspirado por el Espíritu Santo que su pastor, que domingo tras domingo se para en este lugar y señala la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuídate de los comentarios y de las actitudes que boicotean tu deleite en la iglesia. Hermano, cuando tú le prestas el oído a un comentario negativo acerca de una persona, aunque tú no quieras, no lo ves igual. Imagínense ahora que yo le diga a mi hermano
Luis, tengo que vomitar, ¿te puedo vomitar arriba? Entonces, préstame tu hombro para vomitar. Y yo le vomito a Luis y Luis me dice, no lo recibo. Sí lo recibe, ya te vomito arriba y tienes un valor tremendo. No sé si me estoy haciendo entender. No le prestes tus oídos ni tu corazón a comentarios y actitudes que boicotean tu deleite en la iglesia. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué gracia? Aquí se está hablando de la gracia de la comunión cristiana. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mire, el pastor Javier me decía una cosa el domingo que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Y es que la amargura es una raíz que va por debajo de la tierra. Por debajo de la tierra. Y tú no sabes hasta dónde llega. Tú estás dando hachazos para cortarla, y hachazos para cortarla, y hachazos para cortarla, y hachazos para cortarla, para que no se mine la viña del Señor. Pero tú no sabes hasta dónde llega la raíz de amargura. Pero dice la palabra de Dios que la amargura te estorba. Te estorba. Tú estás viendo cosas malas en la iglesia. Ok, entonces tú sabes más que Dios. Tú estás viendo cosas que Dios no ve. Entonces tú no te deleitas porque eres más justo que Dios. Porque Dios sí está viendo. Dios no ve esas cosas, por eso se deleita en la iglesia. Pero yo sí las veo, por eso no me puedo deleitar. Sea agradecido por todo el bien que recibes de la iglesia. Sea agradecido por todo el bien que recibes de la iglesia. Dicen Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Dice, y sed agradecidos. Dice así, sed agradecido. Hermano, yo no podría concebir mi vida fuera de la iglesia. Yo le agradezco a Dios por todo lo que la iglesia me ha dado, hermano. La iglesia en todo sentido, a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel económico. Momentos en que he estado sin que mis hijos tengan un plato de comida, y he llegado un hermano y me ha dicho, toma estos 20 euros, come, sin yo pedirlo. Agradezcamos esas cosas, agradezcámoslo todo. Bendito Dios, hermanos, bendito Dios. Ay, qué bien me cae Luis, pero qué más me cae su esposa. Eso es una ofensa para Luis, ¿sí o no? A mí me dijeron en una ocasión, pastor, lo invitamos a usted, pero que su esposa no venga. No, si yo, mi esposa no va, yo no voy. así mismo. Bueno, somos dos veces, no, uno solo, lo estamos invitando a usted, no a su esposa. No, perdone, no voy, si mi esposa no va, yo no voy. Ay, Luis, qué mal tú me caes. Pero tú me ves haciéndole bien a tus hijos. Yo soy padre y yo digo, a usted no me quiera, pero si me quieren mis hijos, me quieren a mí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces queremos a Dios y no queremos a sus hijos. Y esperamos que Dios esté de acuerdo con eso. No, hermano. Seamos agradecidos por todo el bien que recibimos de la iglesia. Piensa en su vida lejos de la iglesia. Piensa en su vida lejos de la iglesia. Escúchame bien ahora. Observa cuidadosamente el crecimiento en gracia que tus hermanos tienen en la fe, en el Evangelio. Obsérvalo cuidadosamente. ¿Sabe por qué? Porque nuestra naturaleza es más dada a ver los fallos que las cosas buenas de nuestros hermanos. Observa cuidadosamente el crecimiento. Si un hermano está teniendo crecimiento, y si tú ves que no está teniendo crecimiento, ya es una razón para preocuparte y para orar. Miren, el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, era increíble. Dice en 1 Corintios, hermano, la iglesia de Corinto, ¿te parece tipo una iglesia donde había un tipo que se estaba acostando con la mujer del padre, y todos ahí lo sabían y no hacían nada? Y una iglesia donde se levantaban a profetizar, eran más pentecostales que nosotros, y los servicios se terminaban no sé cuándo, la gente pasaba por la calle y decía, esta gente están locos. ¿De cuánta gente acusaron a los cristianos? En la historia de la iglesia acusaron a los cristianos de muchísimas cosas. De muchísimas cosas acusaban a los creyentes.
¿Te parece a ti que la iglesia de Corinto era una iglesia para encomiar? Mira lo que dice Pablo en primera a los Corintios, capítulo 1, empezando antes de darle con la leña. Mira lo que dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Mira, hermano, la única manera que tú no tienes de amargarte con los hermanos es dar gracias por ellos. Créanme, es la medida bíblica. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Miren esto, hermano: en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. No lo soy, y por eso lo estoy escribiendo ahora. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. La capacidad de poder ver la gracia de Dios en la vida de la persona que tienes a tu lado. Gloria a Dios. Estás mirando a tu lado que es una persona que tiene miles de defectos, miles de debilidades. Pero piensa en esto: si Dios le retira su gracia a esa persona, sería el peor de los pecadores. Y hoy no lo es, hoy no lo es. Hoy está a tu lado militando en el reino de Dios, siendo salvo en santificación del Espíritu, cayendo. Pero dice la Biblia que si el justo cayere, con todo Jehová. Si el justo cayere. Y cuando se cae en el pecado. Así que los justos pecan. Efesios 1:16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Colosenses 1:9: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y dando frutos, para que andéis como es digno. Por último, hermano, involúcrate con la iglesia, en servirla y en servir juntamente con ella. 1 Tesalonicenses 1:3: acordándoos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de nuestro amor. ¿Usted sabe por qué no hay obra? Porque no hay fe. ¿Y por qué no hay trabajo? Porque no hay amor. Siempre hay algo que usted puede hacer como iglesia, por la iglesia y por la ciudad donde usted vive. Involúcrate. Alguien dijo alguna vez, y con esto ya termino, que si en la guerra de Vietnam, si los pilotos norteamericanos hubiesen vivido un solo día en alguna de las comunidades que bombardeaban, nunca las hubiesen bombardeado y arrasado como lo hicieron, tirando agentes químicos sobre aquellas comunidades y destruyéndolas completamente. La única forma, mire, yo he tenido la oportunidad de trabajar entre militares. Digo trabajar, de predicar el evangelio a militares de los Estados Unidos de Norteamérica, en bases de los Estados Unidos de Norteamérica, ser invitado a ministrar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, a dar un charla. Y esto precisamente lo escuché de uno de estos militares, decía, me hablaba acerca de la gracia de la asociación. Decía, si esos pilotos hubiesen pasado un día en alguna de esas comunidades, compartiendo con ellos e involucrados en la vida de ellos, no hubiesen descargado toda la muerte que descargaron sobre esa gente. Y eso es verdad. No sé si me estoy haciendo entender. Si tu familia está en una ciudad y tú eres un piloto, tú vas a tirar bomba en cualquier lugar, menos en la ciudad donde está tu familia. Entonces, cuando tú te involucras con la iglesia, deja de tirarle bombas a la iglesia. Cuando te involucras con la iglesia. Hermanos, la iglesia es la comunidad de pecadores salvados por la infinita, gloriosa e inexplicable gracia del Señor Jesucristo, y es la agencia de Dios para la salvación de los hombres
y la santificación de los creyentes. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza. Ayúdanos, Señor, a amarnos, amar la iglesia, amar la familia cristiana, Señor. Ayúdanos a no cansarnos de amar. Te pido, póngase en pie, hermano. Te pido que despiertes en nosotros ese sentido de congregación, ese sentido de iglesia, ese sentido de pertenencia, ese sentido de necesidad mutua, de que necesitamos los unos de los otros, Señor. Por favor, Señor. Te lo imploramos. Te lo imploramos. Te lo imploramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras faltas. Perdónanos. 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 Perdónanos, Señor. Perdónanos, Jesús. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Perdónanos. Perdona nuestros pecados como iglesia, como creyentes. Perdónanos, restauranos. Bendice a la iglesia en este lugar. Considera y visita esta viña, Señor, la viña que plantó tu diestra. Señor, porque te lo imploramos en el nombre de Jesús. Con gracias, Señor. Amén. Quiero que te